Bienvenidos a la clase dominical de la Iglesia Bracebud Asambleas de Dios, Campo Hispano, Pastor Sergio Garza. En esta lección de hoy estaremos estudiando en el Nuevo Testamento la venida del Mesías. El texto de los que vamos a estar estudiando es Mateo 1, del 18 al 24, Lucas 2, del 41 al 52, Lucas 3, del 21 al 22, Lucas 4, del 14 al 21, Lucas 37 y Lucas 5, 17, del 17 al 26. También estaremos estudiando en Juan 19, del 16 al 42, Juan 20, del 1 al 22. La verdad central de esta clase es: Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos del pecado. El versículo clave es Mateo 1, 23. Dice: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La introducción al estudio es: después de nuestro recorrido a través de los aspectos más destacados del Antiguo Testamento respecto al plan de Dios para la humanidad, ahora comenzamos nuestro recorrido a través del Nuevo Testamento, donde estudiaremos el cumplimiento de ese plan, del plan de Dios para la salvación de la humanidad. A pesar de la rebelión y desobediencia de Israel, el pueblo elegido por Dios, el plan de Dios para enviar a su Hijo como nuestro Salvador se cumplió en el tiempo perfecto. Eso lo vamos a ver en Gálatas 4 y 5. Dice Gálatas 4: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El momento indicado para que el Padre enviara a su Hijo a nacer bajo la ley para redimir a la humanidad. También podemos ver en Pedro, 2 de Pedro 1, 21, que dice: Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios escogió a hombres santos que fueran sus portavoces, hombres que declararon que sus pensamientos le fueron dados por el Espíritu Santo, que la palabra no venía de ellos, sino que venía del Espíritu Santo. Podemos comprobarlo en Hebreos 8, 5 también, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le fue advertido a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. El sacerdocio levítico servía como modelo, como una copia o patrón de sacerdocio celestial. Hebreos 10:1 nos dice: Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Los sacrificios del pacto de Moisés prefiguraban el sacrificio final de Jesucristo. Los sacrificios imperfectos de simples animales no podía purificar completamente a la persona que los ofrecía. Por eso había que venir el sacrificio perfecto en Cristo Jesús. Hebreos 9, 23, 24. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos de hombre, figura del verdadero, sino en el cielo mismo,
para presentarse ahora por nosotros ante Dios Padre. Jesucristo entró al verdadero santuario, el cual está en el cielo, para presentarse en persona e interceder ahora por nosotros ante Dios Padre. Jesús es el plan de la salvación. Él no es un salvador entre otros. Jesús es el salvador del mundo. Y el propósito misional de la iglesia es anunciar al mundo esa salvación. Esa es nuestra tarea, anunciar la salvación al mundo. La parte 1, el nacimiento y la infancia de Jesús. Dios prepara el camino. Mateo 1, del 18 al 24, nos muestra cómo Dios prepara. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Despertando entonces José del sueño, hizo como el Señor le había mandado y recibió a María su mujer. Probablemente María estaba preocupada por la reacción de José ante la noticia de su embarazo. Me imagino que se estaba preguntando cómo se lo diré a José y cómo irá a reaccionar. Para ella era un honor, porque es un honor a ser elegida como instrumento para traer al Mesías al mundo. Entre tantas jovencitas que habían en ese entonces, María fue elegida. Sin embargo, como mujer joven, a punto de casarse, lo normal es que sería que se sintiera atemorizada. María y José estaban comprometidos a casarse. Y esto era tan serio como el matrimonio mismo. Se acostumbraba en un lapso de 1 año entre la conclusión de los arreglos parentales para que sus hijos se casaran y la consumación de ese matrimonio. El compromiso era como que había pedido su mano a ser su esposa, y durante el lapso de un tiempo había una preparación para cuando la boda se llevara a cabo. Eso permitía que el esposo se preparara para cuidar a su esposa, y fue en ese lapso de tiempo cuando se descubrió el embarazo de María del Espíritu Santo. Aunque José pudo haber pedido la lapidación de María, o ser apedreada, o haberla avergonzado públicamente, decidió divorciarse de ella silenciosamente. Pero antes de que implementara esa decisión, un ángel le habló mientras dormía. La concepción de María era del Espíritu Santo, no de ninguna relación sexual humana. El hijo debía llamarse Jesús y traería la salvación al mundo. Mateo también reveló que ese nacimiento milagroso del Hijo a través de una virgen cumplía la profecía de Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Era la forma en que Dios estaría con nosotros los humanos. El nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Eso nos asegura que Dios eligió redimir al mundo al venir a estar con la humanidad en una forma especial. El amor de Dios es tan grande por la humanidad
que Él eligió venir y vivir con nosotros para podernos librar. José se despertó y se sometió a la obra de Dios tomando a María como su esposa, pero sin consumar el matrimonio hasta después del nacimiento de Jesús. Jesús creció en el seno de una justa familia. Lucas 2, del 41 al 52 nos dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en las fiestas de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiera José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí que tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y subió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas esas cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Algunas personas creen que los niños deben tomar sus propias decisiones sin dictar ni influir en la elección de su futura religión. Pero la Biblia nos enseña que los padres son responsables de enseñar a sus hijos la palabra de Dios. Aunque Jesús era y es el Hijo de Dios, vemos que María y José tomaron en serio su responsabilidad de padres. Se esperaba que cada año los judíos fueran a Jerusalén para celebrar 3 fiestas principales: Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. La familia de Jesús asistía anualmente a la fiesta de la Pascua, pero cuando Jesús tenía 12 años, la experiencia fue especial. Él, como todo niño judío de esa edad, hizo la transición a un hijo de pacto, que los judíos le llaman el Bar Mitzvah. Cuando la caravana de judíos, incluido María y José, salió de Jerusalén para regresar a casa, Jesús se quedó sin darse cuenta a sus padres. En los tiempos del Nuevo Testamento, las mujeres y los niños pequeños viajaban en un grupo, mientras que los hombres y los niños mayores viajaban en otro. Era una caravana, donde familiares, amistades y todos estaban viajando juntos. Es posible que tanto María como José pensaran que Jesús estaba con el otro. Su ausencia no se notó hasta el final del primer día de viaje. Finalmente encontraron a Jesús al tercer día. Estaba en el templo dialogando con los doctores de la ley. Cuando María y José le preguntaron a Jesús sobre lo sucedido, su respuesta reveló su comprensión de su misión. Debía estar en la casa de su padre, el templo. Su fidelidad es un poderoso ejemplo para nosotros. Los cristianos estamos llamados a vivir nuestra vida en el contexto de un cuerpo de creyentes y en todos los aspectos de la vida. La parte 2 nos habla del ministerio terrenal de Jesús. Jesús fue bautizado y ungido para el ministerio. Lucas 3, el 21 y el 22 nos dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando
el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Antes de que Jesús naciera, Dios tenía un plan de presentarlo al pueblo de Israel como el Mesías prometido. Dios milagrosamente le dio a Zacarías y a Elizabeth, quienes no tenían hijos, un hijo en su vejez. Este niño, Juan el Bautista, prepararía el camino para el Mesías y lo presentaría a Israel. Lucas 1:36 nos dice: He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un niño en su vejez, y es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Juan el Bautista, primo de Jesús, tenía un ministerio profético que incluía el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Su mensaje desafiaba a los oyentes a arrepentirse y apartarse de sus pecados. Jesús fue bautizado por Juan. El bautismo de Jesús no fue porque él necesitaba perdón personal, ya que Jesús fue y es sin pecado. Hebreos 4:15 nos dice: Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo no pecó. Jesús estaba orando durante su bautismo y una revelación supernatural de Dios ocurrió cuando oró. Los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió como paloma y la voz del Padre ratificó a Jesús como el Hijo de Dios. Aleluya. La unción del Espíritu Santo, simbolizada por una paloma, identificó a Jesús como aquel que salva a las personas de sus pecados. En este concepto podemos ver claramente las 3 personas de la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La voz del Padre, la presencia del Espíritu Santo en forma de paloma y el Hijo bautizándose. Al regresar Jesús del Jordán, fue llevado por el Espíritu al desierto para un tiempo de prueba. Eso lo podemos ver en Mateo 4. Si ven Mateo 4, del 1 hasta donde termina. La unción del Espíritu lo sostuvo durante sus 40 días de ayuno y tuvo victoria sobre el diablo. La unción del Espíritu también le dio poder para el comienzo de su ministerio de enseñanza en las sinagogas. Lucas 4, el 14 al 21 nos dice: Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a perdonar a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Isaías predijo un ungido que proclamaría la buena noticia del favor del Señor, que resultaría en liberación, libertad de la esclavitud y la opresión, y sanidad. El tan esperado Mesías, el ungido,
ahora era revelado públicamente. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús tuvo autoridad. Dios Padre le dio autoridad para sanar y perdonar. En Lucas 4, 31 del 31 al 37 nos dice, nos muestra cómo descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió, diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Estaban todos maravillados y hablaban unos a otros, diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los contornos. Jesús declaró su autoridad a quienes lo rodeaban y también demostró esa autoridad en su ministerio. La autoridad de Jesús fue probada ese sábado por un endemoniado que identificó correctamente a Jesús y exigió que no lo molestara. Sin vacilar, Jesús mostró su autoridad al liberar al hombre poseído y ese quedó restaurado. Ahora vamos a Lucas 5, del 17 al 26. Aconteció un día que él estaba enseñando los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarlo dentro y ponerlo delante de él, pero no hallaban cómo hacerlo a causa de la multitud. Subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús, entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Los amigos de ese hombre paralítico tuvieron fe en la autoridad de Jesús para sanar y pusieron en práctica esa fe bajándolo por el techo de la casa a donde estaba Jesús. La fe se practica, la fe hay que usarla. En ese momento Jesús combinó su autoridad para perdonar pecados con el de sanar. Declaró que el hombre era perdonado y luego le ordenó que se pusiera de pie, tomara su lecho y se fuera a su casa. El perdón de los pecados, algo que se verbaliza fácilmente, fue confirmado por la sanidad. La sanidad es algo obvia, fue una manifestación obvia y milagrosa. Gloria a Dios. En la parte 3
nos muestra la muerte y la resurrección de Jesús. Jesús murió por nosotros los pecadores. Juan 19, 16 al 18 nos dice: así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Las palabras de Isaías y otros profetas respecto al Mesías se cumplieron en Juan 19. El sistema de sacrificio del Antiguo Testamento había señalado este día en el que Cordero de Dios sin pecado daría su vida para redimir la humanidad de la gravedad del pecado. Después de repetidos esfuerzos para convencer al liderazgo judío de la inocencia de Jesús, Pilato finalmente accedió y lo entregó para que fuera crucificado. Jesús se sometió a la cruz, la manera más cruel de infligir la muerte como medio de proporcionar pecado por el perdón de la raza humana. Después de ser azotado y maltratado, Jesús llevó el madero de su cruz con la ayuda de Simón de Cirene al lugar de la ejecución. Las manos de Jesús fueron sujetadas por clavos. Después de que sus pies fueron clavados al poste, comenzó una muerte lenta y dolorosa. Para muchos que eran crucificados, la muerte podía durar días. Pero para Jesús, quien retuvo la autoridad aún sobre su vida, la muerte llegó antes. Juan 19, del 28 al 42 nos dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que las escrituras se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le hirió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese las Escrituras. No será quebrado hueso suyo. Y también mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirras y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo,
en el cual no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Jesús reconoció el cumplimiento del plan de la redención y declaró: consumado es. Esto se refería a algo más de su muerte. El plan de Dios se había cumplido en su totalidad. Su obra de redención había sido consumada. Él había cumplido con lo que el Padre le había ordenado. Su cuerpo fue bajado de la cruz y sepultado en una tumba por José de Arimatea y Nicodemo. Pero Jesús no se quedó allí. Jesús resucitó de los muertos. Quien vino milagrosamente a este mundo en forma humana fue ungido por el Espíritu mismo con autoridad y murió cargando sobre sí los pecados del mundo. Este mismo Jesús resucitó de los muertos, porque la muerte no tuvo poder sobre él. Y ahora, a través de él, podemos ser victoriosos sobre el pecado y la muerte. Los horrores de la crucifixión no fueron del plan de Dios para redimir la humanidad caída. Jesús, el Hijo eterno de Dios. Juan 21 nos dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Juan 20, el 11 al 18 nos dice: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortalero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, dijo: Rabboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. María Magdalena fue la primera en llegar al sepulcro, la que anunció la noticia a Pedro y Juan. Fue ella misma quien encontró a Jesús resucitado en la tumba. En ese tiempo las mujeres tenían un estatus bajo en comparación con los hombres. El hecho de que una mujer fuera testigo de tal evento nos recuerda lo inclusive que es la obra de Dios a través de Jesús. En Él no hay distinción. Él no distingue hombre ni mujer, ni color, ni raza, ni nada. La obra de Dios es para todo el mundo. ¿Qué nos dice Dios? Dios siempre cumple sus promesas. Él siempre ha querido tener una relación con la humanidad, la gloria suprema de su creación. Desde el pecado de Adán y Eva, la fragilidad de los patriarcas y la rebelión del pueblo elegido de Dios, nunca se dio por vencido en esa relación. Envió a su Hijo, Jesús, para recibir el castigo por el pecado de toda la humanidad y resucitar de entre los muertos, obteniendo la victoria sobre Satanás. Podemos regocijarnos en su gran amor por nosotros, conforme disfrutamos nuestra relación restaurada con Él. Podemos estar
agradecidos con Él. Toda la obra que Él hizo, todo las dudas y las cosas que pasaron, pero Dios no dudó ni un solo instante que nos redimiría, que redimiría a la humanidad. Él hizo todo, envió a su Hijo. También podemos esperar en Él antes a nuestro hogar eterno, el que ahora está preparando para nosotros. Esa fue la clase del día de hoy, hermanos. Que Dios los bendiga y que tengamos presente el sacrificio de Cristo Jesús para redimir los pecados de la humanidad. Tiene las puertas abiertas para recibir ese sacrificio que Él hizo. Las puertas están abiertas para todo el mundo, porque Él amó a todo el mundo. Que la bendición de Dios esté con todos. Gracias.